Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos al aire, muy bien, iniciando un nuevo capítulo aquí desde España para el mundo, a través de los estudios. Aquí estamos en Madrid, Capital Radio 103.2 FM, y también allí les acompañamos cada domingo Radio Agricultura 92.1 FM. Somos un puente de conexión entre ambos países, nos gusta estar conectados y poder, con nuestros grandes invitados, tenemos siempre una buena opinión, ¿no? Un testimonio, una visión importante que puede ser de Chile o de España o del mundo global. Esta semana queremos abordar nuevamente lo que tanto nos gusta en este programa, que es de conversación multidisciplinar, hablar de cultura, hablar de arte, hablar de lo importante que es, así como la educación es la base, la cultura también es fundamental en las sociedades. Tenemos el placer de recibir en nuestro estudio a un escritor chileno, intelectual. Él fue director de la Feria del Libro de Santiago en Chile entre 1990 y 1997. También fue agregado cultural de la Embajada de Chile en España. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española. También es miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Premio Municipal de Literatura en Santiago. Premio también de mejores obras literarias publicadas, y otro premio muy interesante es el de la Bienal Novela de Mario Vargas Llosa. Tenemos el gusto de recibir a Carlos Franz. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina, gracias por la invitación. Gracias por venir, qué gusto conversar contigo de cultura, de arte, de todo un poco, ¿no? Lo que está relacionado con tu país, con Chile, con también España, que vienes mucho por aquí, tienes una relación muy cercana con España. En realidad vivo más en España que en Chile, aunque viajo todos los años, voy y vengo, pero últimamente, en los últimos años he sacado la cuenta y paso una parte mayor del año aquí en Madrid que en Chile. Bueno, eso es muy bueno. Sí. Qué sí. Suerte, qué maravilla. Bueno, es bueno por un lado y por otro no tanto, porque para un escritor Madrid está lleno de tentaciones, de distracciones. Cultura, la verdad es que wow. Cuando quiero escribir concentrado me voy a Chile, a la playa, y me encierro allá. Aquí vengo con el mismo propósito, pero para hacerlo tengo que hacer algo un poquito casi tiránico, que es que yo me encierro en una biblioteca, la del Ateneo de Madrid. Maravillosa. Y ahí, claro, la disciplina obligada del silencio y de que, bueno, no suenan teléfonos, etcétera, me ayuda, pero luego están las cañitas y los amigos y la gente que pasa por aquí, ¿no? Que Madrid se ha transformado más de lo que era todavía en una gran encrucijada. Uh-huh. Y bueno, es la puerta de entrada a Europa, ¿no? Así es. Y tanta gente diferente que entra, sale, es una maravilla. ¿Te gusta más España que Chile? No me atrevería a decir. Sin desmerecer nuestro país, obviamente, que es maravilloso. No me atrevería a decir eso. Me encantan cosas de ambos países. Me gusta muchísimo Madrid, soy un enamorado de Madrid, me considero un madrileño de adopción, cosa que Madrid permite. Esa es una gran cosa de esta ciudad y sociedad. Madrid te acoge. No sé cómo irá a ser en el futuro o ahora mismo, pero yo llegué por primera vez a vivir aquí hace 20 años ya. Y me sorprendí de lo rápidamente que la gente te abría espacios y te acoge, incorporaba, ¿no? ¿Sí? Te daba trabajo en esa época. Bueno. Y Chile tiene, bueno, es nuestra patria, y como todas las patrias tiene cosas a las que se siente uno atado inevitablemente por sus orígenes, y que son cosas que amas y que te duelen también. Uh-huh. A mí me duele más la política chilena que lo que me duele la política española. Sigo ambas, ¿ves tú? Pero cuando se trata de dilemas políticos así, de los profundos, de los más difíciles o más duros, me duelen más los chilenos, y ahí me doy cuenta, entre otras razones, de que sigo siendo más chileno, a pesar de que soy español también.
Eres más bien, a raíz de lo que estás diciendo, si hablamos de un poquito de política, más liberal, ¿no? Democrático, obviamente, liberal. Sí, yo soy un No estás liberal en ningún partido convencido, no he político. hecho nunca un misterio de eso, a pesar de que los liberales en el mundo de la cultura y particularmente de la literatura nos contamos con los dedos de una sola mano, dos son muchas. Así es. Entendido el liberalismo en el sentido en que, por ejemplo, lo entendía Vargas Llosa, que es un liberalismo tanto en lo social, económico y político como en lo ético y moral. Esa combinación de factores muy amplia hace que el tipo de liberal que yo me siento sea todavía más escaso, porque hay liberales en lo económico, pero que en lo moral son muy conservadores, y a la inversa, en fin. Básicamente para mí la actitud liberal es la actitud de alguien que es escéptico, que lo piensa dos veces, que no comulga demasiado con dogmas, o sea, quito el demasiado, no comulga con dogma, y que más bien tiende a dudar cuando alguien le dice con demasiada certeza que tal cosa es verdad. Estuviste aquí como agregado cultural con el gobierno de Michelle Bachelet. Así es, sí, entre el 2006 y el 2010. ¿Cómo fue esa experiencia? Hiciste muchas cosas por Chile, por la cultura. Sí, trabajé mucho, yo digo que trabajé demasiado, soy un poquitito obsesivo. Escribí muy poco porque me dediqué, pensaba naturalmente, todo el mundo me decía, mira, si esto lo puedes hacer con la mano izquierda y con la mano derecha sigues escribiendo, pero no me resultaba, me sentía responsable, me parecía además un poco grosero cobrar un sueldo y no hacer todo lo que se pudiera. Hicimos, y digo hicimos porque un pequeño equipo que se formó, hicimos bastantes cosas interesantes, algunas de las cuales perduran hasta hoy. ¿Eh? Qué bien. Bueno, y por toda España también, no solamente en Madrid. Conferencias, trajeron a autores, ¿no? Sí, hicimos un ciclo bien bonito que se llamó Chile Piensa, que era la idea de mostrar de que Chile no solamente produce vinos, produce cobre, en fin. Turismo. O produce poesía, por ejemplo, que es algo ya más conocido, evidentemente, sino que también produce ideas. Entonces, en ese ciclo que se me ocurrió a mí, trajimos a intelectuales, desde filósofos hasta arquitectos. Hasta todos chilenos. Chilenos, claro. Chilenos. El ciclo se hizo mayormente en dos lugares, en la Casa de América y en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Entonces había algo un poco más académico, digamos, en la universidad allá, y acá algo de divulgación. Creo que fue muy bonito y era parte todo de una institución que echamos a andar que se llama todavía la Cátedra Chile. Sigue funcionando en la Universidad de Salamanca y es la base de la actual Fundación Chile España. Es la misma estructura que luego, en fin, se amplió más allá de lo académico y cultural, que era lo que yo hacía, que era su destino natural y funciona muy bien, ¿no? Bueno, la Universidad de Salamanca es una de las más importantes, tiene una solera, tiene un prestigio además, muy importante en España. Tan lindo lugar. Así además, tengo grandes amigos en Salamanca. Bueno, y Casa América, que también lo mencionas, estuviste dando una conferencia, ¿no?, hace un par de semanas en Casa América con el ciclo de mujeres hispano-iberoamericanas, ¿no? Sí, me pidieron dar una conferencia, el Círculo de Orellana, como dices, que es una agrupación muy activa y, en fin, muy valiosa realmente. Me contaba su directora que han ya organizado más de 100 conferencias, sobre todo o casi exclusivamente dedicadas a promover el conocimiento de mujeres brillantes en diferentes ámbitos, muchos ámbitos. Ciclo de mujeres hispanas, ¿no? Así se llama. Sí. Y ahora tienen uno especial para hispanoamericanas, digamos. Y bueno, me preguntaron si quería yo hacer algún tema de una mujer chilena. Ya se había hecho en diciembre una conferencia sobre Gabriela Mistral y yo propuse a Teresa Wilmsmont, que es un caso muy interesante porque es una escritora con una obra relativamente breve, porque su vida fue breve. Ella
se suicidó a los 28 años en París en 1921. Es una vida trágica, pero ¿no? también apasionante. Ella fue una gran apasionada y su vida resulta, por tanto, apasionante. Su obra es interesante como muestra de época, como muestra de una tendencia que hoy está muy en boga, que es la autoficción, en fin, el usar los materiales de la propia biografía en forma más o menos directa para crear una mezclar obra. Ficción con realidad, ¿no? Sí, y ella hizo eso hace 100 años de una forma bastante audaz, por lo demás. Bueno, a mí me gustó mucho la conferencia porque creo que al público le gustó, que es lo que importa. Eso es lo importante. Teresa Wilms Montt. Tiene que ver con Manuel Montt, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Por el lado de su madre era de la familia de Montt, de presidentes y de terratenientes, de grandes políticos. En el momento cuando ella era adolescente y apenas una jovencita, el presidente de Chile era don Pedro Montt, que murió en 1910 junto con el centenario de Chile. Entonces también todo ese ambiente refleja un poco lo que fue ese Chile de entonces, que tiene ciertas similitudes con el Chile de hoy, ¿eh? Fue un Chile, el Chile de la Belle Époque, porque tuvimos una Belle Époque en Chile, así como hubo una europea, de la enorme riqueza del salitre, pero que alimentaba ya unas contradicciones tremendas. Hubo la guerra civil de 1891 y después un periodo de gran convulsión política y inestabilidad que desembocó en, nuevas revoluciones, golpes y cosas unas décadas después. Pero entonces está ese contraste entre prosperidad material, esperanza. Uno dice, bueno, el país podría mucho más de lo que está haciendo. Inversión, ¿no? Sí, claro. Estaba conectado al mundo. Bueno, también tenía una ventaja única, tenía el monopolio natural de la producción de lo que en España se llamaba el nitrato, se conocía como el nitrato de Chile. Claro. Y era una enorme industria de exportación que equivalía, se lo llamaba el oro blanco, equivaldría a lo que hoy llamamos el oro negro, el petróleo, digamos. Entonces, claro, eso dio lugar a un florecimiento cultural también. Total. Ni Gabriela Mistral, ni Pablo Neruda, ni Claudio Arrau serían explicables sin el desarrollo de la educación pública, que fue financiada con esa riqueza del salitre. Igualmente fue financiada con esa riqueza la red de ferrocarriles de Chile, que en algún momento llegó a cubrir desde Arica hasta Puerto Montt. No, más allá, ya vienen los fiordos del sur, pero Punta Arenas. Y era una obra extraordinaria que la echamos de menos hoy. En 1906 se inauguró el ferrocarril trasandino, que era una obra de ingeniería muy difícil eso, llevar un tren hasta cotas de 4.000 metros, cruzar a la Argentina. Y para la época. Claro. Y Teresa Wilms escapó de un convento donde la habían obligado a encerrarse, es decir, no la enclaustraron a la fuerza, pero le dijeron, no, se encierra aquí o pierdes la tuición de tus hijas, porque habían descubierto un adulterio de ella, etcétera, etcétera. Bueno, escapó de un convento en Santiago con la ayuda del poeta Vicente Huidobro, y se arrancaron en ese ferrocarril trasandino, cruzaron los Andes, fueron a Buenos Aires, y ella nunca volvió a Nunca Chile. volvió. Y no se casó con Vicente Huidobro, no hubo... No hubo muchos rumores de que había algo entre ellos. Yo creo que Huidobro, como casi todos los hombres que se acercaron a Teresa, estuvo enamorado de ella, pero no hay constancia de que haya ido más lejos, como si la hay de varios otros. Ya. Fíjate que lo del nitrato chileno, aquí yo he visto en varias ciudades españolas, yo llevo 22 años aquí en Madrid, y he visto un cartel pero enorme con un jinete, un hombre, un chileno a caballo con el sombrero, y pone nitrato de Chile. Yo te juro que en Ciudad Real, en pueblitos de Castilla-La Mancha, son joyas. Están protegidos hoy día esos carteles de azulejo también, que están ahí en los pueblos protegidos, y efectivamente había una enorme
debe haber sido España el último gran mercado de exportación del nitrato, porque esto duró hasta los años 40, comienzos de los 50 más o menos. El nitrato natural de Chile era considerado aquí por lo menos un fertilizante superior a los sintéticos, porque el gran desastre para esa industria de exportación chilena fue que durante la Primera Guerra Mundial, obligados porque no llegaban las exportaciones de salitre chileno, 1936. los alemanes inventaron un salitre sintético. Ya, no, pero brutal. O sea, este fue como el caballito que tú decías. Esto es, pues claro, lo que tú tienes ahí en tu chaqueta, nitrato de Chile, ¿ves? Y el jinete a caballo. Esto fue la gran inyección de economía para Chile entonces, ¿no? En esa época. Enorme, sí. Y financió, como te digo, grandes avances sociales. No fue simplemente una riqueza de unos. Había enormes desigualdades, desde luego, sobre todo en el sitio donde se explotaba esto, en el desierto de Atacama, que había miles y miles de obreros trabajando en condiciones muy duras. Pero hubo la creación de una clase media financiada con esto. Nitrato de Chile. Mira, qué bien. Nos vamos a una pausa, nos separamos un segundito y ya regresamos. Aquí con Carlos Franz desde España para el Mundo. Estás escuchando Desde España para el Mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos de regreso aquí desde España para el Mundo, acompañándoles cada domingo a las 7 de la tarde aquí en Capital Radio, a las 2 de la tarde en Chile, en Radio Agricultura. Si no pudiste conectar, escucharnos en ambas radios por alguna razón, porque claro, es domingo también, nos puedes ver siempre otros días en los canales de YouTube, Capital Radio YouTube, Agricultura TV también, y también en la web de ambas radios estamos ahí. Tú pones en el buscador Desde España para el Mundo, bueno, en la web de Radio Agricultura, Capital Radio, y aparece nuestro programa y está siempre ahí, lo puedes revisar, descargar, lo que haga falta. Oye, qué interesante, estábamos hablando en el bloque anterior del nitrato de Chile, qué bien, qué importante estas cosas que mucha gente no las sabe, lo de antaño. Sí. Es una etapa de Chile que justamente empezamos la conversación por la conferencia sobre Teresa Wilms. Así es, Montt. A veces se puede encarnar en algún personaje. En este caso yo creo que ella encarna bien las contradicciones de esa época. Ella fue, por otra parte, una oveja negra en esa familia muy rica y poderosa de los Wilms y los Montt. Y como oveja negra también lo fue en lo político. Vivió en Iquique, porque su marido le dieron un cargo ahí, con el que duraron un poco con el marido. Y en esa estancia en Iquique, ¿cómo sería la importancia de ese puerto? Ella vivió una vida de bohemia, en fin, escribía para los periódicos, y por ahí pasó una activista española que se llamaba Belén de Zárraga, que era una mujer que iba por el mundo de habla hispana, a lo menos promoviendo la liberación de la mujer. Particularmente asociaciones de mujeres de obreros. Su idea era como sindicatos, ¿no? Sí, sindicatos de mujeres, pero ellas no trabajaban directamente, sino que eran las mujeres que se quedaban en las casas, y ella las organizaba porque ella creía, esta no era una idea de ella solamente, que una forma de liberar al proletariado era liberar a las mujeres del proletariado, que iban a ser más activas en ello que los propios obreros. En fin, como mínimo lo que eso producía desde luego era un fermento social, una convulsión social bastante importante. Y Teresa Wilms compró el paquete completo, y después de una serie de 3 conferencias que dio esta, que es muy famosa en la historia española, Belén de Zárraga, ella se declaró como Belén anarquista y masona. Ah, mira. Para gran escándalo de su familia.
Claro. Bueno, Teresa Wilm era una rebelde, ¿no? Claro, al final. Y el tema del ferrocarril, que tú dices, el tren que teníamos en Chile en aquella época, aquellos años, del norte bueno, llegando hasta la Patagonia, ¿no? Hasta Argentina. ¿Qué hay que hacer para tener en Chile, volver a tener un tren? O sea, nuestra geografía es una larga corbata, sería magnífico tener un tren, ¿no? De norte a sur. Lo hubo, claro. Bueno, lo hubo, el tren al sur, maravilloso. Yo viajaba a Osorno, me acuerdo, al campo, pero es que, oye, hace falta hoy en día. ¿Qué se necesita? Inversión. Supongo que se Ingeniería, necesita obviamente. mucha inversión como se hizo entonces. La inversión original en Chile estuvo financiada tanto por el Estado como por empresas británicas Privada. y alemanas pero que tenían un apoyo estatal enorme. Bueno, riqueza que permite hacer ese tipo de inversiones y también una decisión política. Hoy día, claro, habría que dejar de subsidiar, como se hace, las carreteras para Tanto subsidiar peaje, más ¿no? los trenes. Los peajes son para empresas privadas, pero en el fondo hay un subsidio cuando tú creas un sistema de concesiones. En fin, estamos hablando mucho de economía porque estoy en la Capital Radio, parece. Quizás podríamos cambiar más a la literatura. Sí, por pero el supuesto. tema del tren a mí me No, pero atrae estábamos hablando de porque- Teresa Wilmont. porque mi bisabuelo Franz llegó a Chile como un joven ingeniero de ferrocarriles suizo contratado justamente para la construcción del tren trasandino. Ah, mira, él llegó a Chile con este trabajo, Sí, qué bien. los suizos eran y son todavía, me imagino, pero sobre todo eran los grandes expertos en la construcción de trenes de montaña, como es natural con su geografía. Y ellos inventaron un sistema de cremallera, que es el que permite que el tren suba grandes pendientes, una especie de engranaje que va trepando. Mi bisabuelo era experto en eso y llegó a Chile a trabajar en esa empresa y ocurrió lo que ocurre en estos casos con un hombre de 20 y tantos años, conoció a una chilena de 20 y tantos también y se quedó para siempre y aquí estamos los Franz, ese lado de mi Y familia. se quedó en Chile, no se volvió a Suiza. No, nunca. Ah, no. qué bien, qué bien, qué bien. Qué bonita historia. Bueno, hablemos con lo que tú me has dicho, obviamente, que ya lo de la Feria del Libro es muy interesante, hablemos de cultura. Estuvo la Feria del Libro aquí en Madrid hasta el 15 de junio, me imagino que has estado, obviamente, fuiste. No nos trajiste ningún libro, ninguno de tus libros, Carlos Franz. Ah, mira, no se me ocurrió. Bueno, en casa del herrero cuchillo de palo. En Siempre. realidad nunca se me ocurre. Pero están mis libros en la web, en los sitios web, por ahí lo pueden. Sí, está todo, pueden está ver. todo. ¿Qué te ha parecido la Feria del Libro este año? ¿Tienes algún referente en la literatura? Mira, la Feria del Libro de Madrid es muy entretenida, muy bonita, una feria que me encanta a mí, bueno, le encanta a medio mundo porque se hace ahí Sí, en el fantástica. Parque del Retiro, al aire libre, con calor en esta época, pero tampoco es para tanto. Y tiene en contra exclusivamente justamente el éxito, no puede morir de éxito porque es masiva. Bonito. Entonces de pronto cuesta moverse un poco, pero ver a tanta gente entusiasmada con la posibilidad de comprar un libro, de acercarse a algunos autores o autoras, obviamente que a un escritor le produce por un lado entusiasmo y por otro lado un poquito de celos, porque uno ve unas filas larguísimas. Yo estaba firmando libros una vez en la feria aquí y bueno, se acercaba de vez en cuando a alguien a pedirme una firma, muy bien. Y vino mi hija y entonces se acercó, estuvo acompañándome un momento y de repente la veo que mira con unos ojos y había una fila larguísima que cruzaba por delante de la caseta donde yo estaba, de la editorial Alfaguara. Entonces le digo, ¿pero qué pasa? Entonces me dice, pero es que ahí está, me dice ella, y parte corriendo a unirse a la otra fila. Yo Claro, no tenía fila. te dejó botado a su ¿Y padre. quién diablos era ese autor? Bueno, era el ratón Stilton. Ah, mira.
Bueno, un clásico de es lectura en los niños. Claro, un supuesto autor ratón, ¿no es cierto? Sí. Que tiene cientos de libros. El ratón Stilton, dentro de un traje de ratón Stilton, firmaba mira, estaba libros para los disfrazado. niños. Ya. Y evidentemente eso, bueno, una cola de 200 metros, y yo no tenía más que, ni a mi hija siquiera. Bueno, claro. Bueno, mis hijos también tuvieron esa colección, Ratón Stilton. Sí, qué bueno. ¿Tienes algún como una especie de guía espiritual, alguien que admires, que tú dices, oye, en la Feria del Libro tengo que buscar su libro, quiero que me lo firme, o que le has leído en muchas otras oportunidades, por ejemplo? No, mira, yo Una especie de guía padre. espiritual no, porque Padre de para la mí literatura. la literatura es como casi lo contrario de la religión, digamos. O sea, es el sitio de las dudas, de las perplejidades. Muchas veces en la literatura te encuentras más bien con el demonio que con Dios, o con ambos mezclados de un modo que no entiendes bien dónde termina uno y empieza el otro. Así que es difícil, además no creo en los escritores guías espirituales, que hay muchos que se las dan de guías espirituales y sociales. No me gusta mucho esa actitud No, pero algún de referente para ti. profeta. ¿Algún Pero referente? como referentes literarios, claro que tengo muchos. La feria del libro de este año se dedicó al humor, el tema era el humor. Y los españoles tienen una ventaja en esto, y es que la novela moderna empieza con el Quijote de Cervantes, y el Quijote es una novela humorística. Sí, claro. Es una novela Mucha ironía, que ¿no? puede hacer, sí, que puede hacer reír incluso a carcajadas, pero cuando no te ríes a carcajadas, por lo menos siempre estás con una sonrisa, porque hay ironía, como dices tú. Hay una ironía además amable, una ironía que no es pesada, no Sí, es no de es mala humor, leche. no es humor negro, no es... No. Y es un humor muy inteligente que te obliga a pensar y a mirar siempre las, no dos caras de las cosas, sino las 10 caras de las cosas. Así que bueno, ahí tienes un ejemplo. Es un poquito cliché decir de que un libro referente es que el Quijote sea un referente para un escritor. Debe serlo para cualquier novelista, supongo yo, pero para mí es un libro estupendo, delicioso. Luego participé, por ejemplo, en un recuerdo, homenaje a Vargas Llosa. Es un referente obligado para mí como escritor. Yo me formé leyendo sus novelas a los 10, bueno, en mi adolescencia, luego en mis 20 años, en fin, varias de sus novelas fueron fundamentales para mí, como el resto del boom hispanoamericano, no en la misma medida todos, pero claro, las grandes novelas de García Márquez o cuentos de Julio Cortázar, en fin, fueron y siguen siendo fundamentales. Tú estudiaste Derecho, Sí. pero luego te decantaste y dijiste, prefiero escribir, literatura, pero bueno, tienes una carrera de base que no puede ser más tradicional y fantástica. Siempre es bueno, ¿no?, saber de leyes, pero... Sí. Bueno, yo tuve mucho conflicto con eso. A ver, estudié Derecho porque mi familia estaba arruinada y yo pensaba que debía llevar dinero a casa lo antes posible, y que no podía ser una carga y qué sé yo. Y como en Derecho se podía desde el segundo año, tercer año, trabajar como procurador, es decir, ayudante de abogado, y se ganaba un poquito de dinero, pues bueno. Así que estudié Derecho por eso, pero yo lo que quería era ser escritor, lo que me gustaba era la literatura, claro. Entonces para mí era esto siempre un sufrimiento. Sin embargo, fui un buen alumno, está mal que lo diga yo mismo, pero me recibí summa cum laude, había entrado antes a la carrera en primer lugar, y esto produjo algún tipo de conflicto también, porque en el fondo alguien que entra en primer lugar a Derecho, o sea, el mejor puntaje estamos hablando, ¿no? Universidad de Chile. La Universidad de Chile. Y luego sale con un 7. Se espera de él que sea un gran abogado y aproveche esta oportunidad. Y yo trabajé como abogado 4 o 5 años y me retiré justamente cuando empecé a sentir que
bueno, que me estaba yendo bien, estaba ganando dinero, y que si no me retiraba en ese minuto, no iba a ser escritor nunca. Porque como soy obsesivo, por otra parte, para ser buen abogado, como para cualquier profesión, tienes que dedicarle muchas horas del día, no puedes. Claro, a medias no se puede. No, a medias no se puede. Y me empezaba a gustar también. Porque cuando ya empiezas a ver que haces cosas relativamente creativas, en derecho es poco lo que se puede crear, pero algo se puede, alguna combinación de normas. Y cuando ves que puedes hacer eso, te empiezas a entusiasmar también. Entonces, yo tenía 25 años y dije, aquí o renuncio o me dedico a abogado el resto de mi vida. Y nunca me he arrepentido de la decisión de dejarlo. Pero como tú dices, me ha servido. Sin duda que sirve. Mi hijo estudia Derecho, no para de estudiar y le gusta más empresariales, economía, pero va a tener una muy buena base. Bueno, yo fui abogado de empresas, así que creo que sé de lo que se trata eso. Me decían mis amigos, bueno, pero si a ti te gusta escribir, debieras dedicarte al derecho penal, por ejemplo, que es el derecho así como más literario, ¿no? O podría ser literario por los casos que uno ve. Pero yo en eso decía, no, si ya estudié Derecho, voy a estudiar el derecho que da dinero. Claro, está bien. Bueno, ¿y ahora qué estás escribiendo? Cuéntanos. Acabo de terminar una novela que me ha costado mucho trabajo, me tardo mucho en los libros, pero en fin, ya está terminada. ¿Cuándo la vas a presentar? No sé, acabo de entregársela a mi agente literaria. La agente tiene que mandársela primero que nada a mi editorial de siempre, luego depende si hay interés o no a otras. Este es un proceso que tarda. Sí, lento. Así que no aparecerá antes del próximo año ya en España. Y terminé también un libro breve, que es un ensayo sobre el periodo que vivió Neruda en Madrid. Neruda vivió aquí entre el 34, como embajador, mediados del 34 y el 36. No, fue cónsul. Él lo único que quería era venir a Madrid desde hacía mucho tiempo, digamos, porque aquí estaba el centro, el fermento de la poesía en español en ese momento. Y lo logró que lo nombraran aquí como cónsul. Y le tocó el periodo más álgido político, porque le tocó la Guerra Civil Española, el estallido de la Guerra Civil. En julio del 36, él se va de Madrid ya bombardeado, su casa en un barrio, en un condominio que se llama la Casa de las Flores, fue bombardeada y semidestruida después. Bueno, es un periodo muy, muy apasionante, entonces... ¿Has escrito sobre eso un ensayo? Escrito, sí, no lo llamaría un ensayo, es como un estudio a fondo de todos los lugares de Madrid en los cuales hay documentos, referencias que prueban que estuvo Neruda. Logré ubicar 60 lugares más o menos. Y eso permite hilar la biografía de él y sus diferentes intereses y sus problemas desde familiares hasta políticos de la época. Aquí Neruda se hizo comunista, aquí Neruda abandonó a su primera mujer y una hija chica enferma que tenía por una mujer, la que fue una amante que después fue su segunda mujer. Estas son cosas que han pesado mucho en la apreciación posterior de Neruda. Y que algo que yo nunca imaginé, siendo como me formé en la admiración de Neruda, de su poesía, que sigo admirando enormemente. Pero hoy día ha llegado a ser casi una mala palabra Neruda para ciertos sectores, especialmente feministas, en fin, por estas cosas que hizo y otras. Entonces... se le achaca cosas malas, pero también tiene cosas buenas. Bueno, está su obra no ha cambiado por eso, y ya su obra era una obra en algunos aspectos discutible, porque hubo una etapa que precisamente comienza en Madrid,
en que él adhiere al realismo socialista y la poesía suya se vuelve una poesía cada vez más comprometida hasta llegar a lo panfletario. En los años 50 escribe poesía panfletaria, homenajes a Stalin, en fin. Entonces decae bastante la calidad de esa poesía. Ahora, cuando decimos decae, estamos hablando de la decadencia de un genio. Sí, claro. No decae lo mismo que alguien que no es un genio. Siempre, incluso en lo panfletario, tiene fuerza. Pero, en fin, muchas de esas cosas se generaron, se gestaron aquí en Madrid. Entonces, por eso resultaba muy interesante estudiar este periodo. Y además a mí fascinante porque como me fascina Madrid, pues me permitió... Fantástico. Has investigado muchas bibliotecas, me imagino. Sí, ¿no? Y muchas calles. Muchas calles, claro. Un buen reporteo. Bueno, será interesante leerlo cuando lo presentes, igual que tu libro, que no nos has contado a la vuelta de una pausa, nos cuentas de qué va, de qué has escrito, si es novela, qué es lo que está... Como digo, tramando Carlos Franz. La novela aparecerá el próximo año, pero ensayo debe ir a aparecer ahora este año, en el segundo semestre, digamos, en el otoño madrileño. Ajá, fantástico. Bueno, una pausa, nos separamos un segundo y regresamos aquí desde España para el mundo con Carlos Franz, chileno, escritor español también, que ha venido aquí a Madrid y tiene muchas cosas que contarnos. Ya volvemos. Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos de regreso aquí desde España para el mundo con un gran invitado. Él es intelectual, es escritor chileno, pero también eres español. Carlos Franz, que ha venido aquí. ¿Tu segundo apellido, cómo se pronuncia? Torud. Torud. Como el dios Thor, porque es un apellido noruego. O sea, tienes ancestros suizos y noruegos. Bueno, Europa. Tienes que venir a vivir con tu mujer e hija. Bueno, tu hija está estudiando aquí en España, en Madrid. Mi hija estudia filosofía aquí en la Complutense. Fantástico, qué bueno. Pero bueno, ustedes viven entre Europa y Chile, lo cual es un agrado siempre. Estábamos hablando de Pablo Neruda, estábamos hablando de tu nuevo libro que ya va a estar prontamente el próximo año, ¿no? ¿Qué te parece el ministro de Cultura del nuevo gobierno del presidente Kast? No lo conozco personalmente, una vez nos presentaron, pero nada más. Pero tengo buenas referencias de él. Me parece un tipo muy, muy serio, con mucha energía. Y por razones, bueno, casi iba a decir personales, pero que la verdad es que se pueden comentar. Francisco Undurraga es minusválido, como tú sabes. Sí, es una historia de enorme esfuerzo porque se tiene que poner cada día una pierna y un brazo, en fin, y a pesar de esas limitaciones que a otra gente quizás la habrían, inhibido, él ha hecho una carrera empresarial, política importante. Me gusta además su postura política o la postura política de su grupo. No he sido yo ni de derecha ni de izquierda, que soy lo que en Chile se llamaba veleta. Claro, donde calienta el sol, lo que es ser una veleta. Claro, esa es la parte, esa es la definición un poco grotesca. Yo digo que es libre pensamiento. Y libertad de espíritu. Si uno se compromete con una sola posición, está obligado muchas veces a refrendar errores o actitudes francamente negativas. Así que yo no tengo ningún problema en decir que si el sector político que he apoyado ha cambiado, los que han cambiado son ellos, no he cambiado yo.
Así me ocurrió con la concertación a la cual apoyé y por la cual voté durante todo un periodo el más brillante por lo demás que ha tenido Chile en las últimas décadas, y que luego cometió graves errores y hoy día está ahí, bueno, yo diría que en las cuerdas. Pero no hablemos de política. No hablemos de política. Bueno, el presidente Lagos fue un muy buen gobierno. De Undurraga, y yo iba a decir por qué que admiro eso de él, porque mi hija justamente es minusválida, y a través de ella yo he aprendido a ver lo que no vemos muchas veces los demás, los capacitados, discapacitados, no valoramos. Capacitados. No vemos las dificultades enormes que tiene que superar un minusválido para hacer lo mismo que nosotros hacemos de manera natural. Fácil. Y casi sin fijarnos. Claro. Entonces creo que eso es un valor en sí mismo, y por tanto me encanta que Undurraga esté ahí a cargo de cultura. Ahora tiene un gran desafío, que es la Feria del Libro en el área que a mí me interesa. Feria del Libro de Frankfurt, donde Chile va a ser el invitado de honor en 2027, y donde viene de una historia un poquito, una historia muy larga y que conozco, porque yo dirigí la Feria del Libro de Chile durante algunos años, a comienzos entre el 90 y el 97, ¿no? Y en esa época también la asociación de editoriales que organizaba la feria hacía las participaciones de Chile en ferias del libro en el extranjero. Yo vine a la Feria del Libro de Madrid varias veces, no a esta, sino que a la feria profesional, la Liber, y a la Feria de Frankfurt. Y ya entonces, estoy hablando, Dios mío, casi de todo puedo decir hace 30 años o hace 20 años, ya entonces pensábamos en que Chile fuera invitado alguna vez a la Feria de Frankfurt. Imagínate, en esa época. Con un editor muy activo chileno, nos juntamos un par de veces con el director de la Feria del Libro de Frankfurt, entonces era Peter Baijas, y le decíamos, bueno, Chile podría ser, y él nos decía, no todavía. Y ahora va a ser 2027. Y fíjate, 20 tantos años o 30 años después, por fin se ha podido. Es un enorme desafío, ojalá que salga bien, que Chile lo haga muy bien en esto. Bueno, y tú tienes Undurraga experiencia. Va a tener que apoyar eso, lo estará apoyando, me imagino, con mucha fuerza. Tú tienes experiencia en haber dirigido 7 años una Feria del Libro Internacional, bueno, en Chile, pero aquí también, entonces podrías ser parte. Empezó como una feria nacional. ¿Por qué que no se le hacía llaman en el Undurraga? Parque Forestal de Santiago, como la feria de la cual hablábamos en Madrid, en el Parque del Retiro. Era deliciosa esa feria. Pero claro, todas las cosas tienen que crecer si no quieren morir. El año 90 o 91, ya no recuerdo, la trasladamos a la feria, a la estación Mapocho, que en ese entonces estaba abandonada, literalmente abandonada, o sea, cerrada, era de propiedad pública, no se sabía qué hacer con ella, no se había definido ningún destino, y nosotros le propusimos al gobierno, ábranla para hacer esta feria, y bueno, nos dijeron, no, pero es que hay problemas sanitarios, de estar una plaga de ratas. Claro, Río Mapocho siempre tiene mucha virus. Pero logramos abrirla para hacer la Feria del Libro ahí, la hicimos un par de años, eso demostró que se podía hacer, ese lugar podía ser un sitio de exposiciones extraordinario, muy bonito, y finalmente se transformó en un centro cultural importante. Así que sí, tengo alguna experiencia, pero no me embarques en ninguna tarea directiva. Yo te doy la idea y lo haría fantástico. A lo creativo. Yo que tú llamo a Undurraga y le digo, oye, mira lo que yo he hecho acá, y te vienes de director a lo de Frankfurt. ¿Por qué no? Ya tiene un director por lo demás. Es importante tener experiencia. Ya tiene un director Frankfurt, no importa. La presencia chilena en Frankfurt. Y bueno, estará con la embajada también, me imagino, pero bueno, oye. Claro, se necesita gente más joven. No, yo iré con mis obras, que tengo varias obras traducidas al alemán. Espero que me inviten y presentaré mis obras allá. Y bueno, yo le hago un llamado desde aquí a Francisco Undurraga que
que hable con Carlos Franz. Me parece muy interesante, una mezcla muy interesante. Así que vamos a ver. Por supuesto que vas a estar en Frankfurt. Eso 2025. espero, sí. Claro Me que gustaría, he ido varias veces. Claro Fui que sí. ahora el año pasado, la última vez. ¿Algún mensaje, alguna reflexión, algo para Chile que quieras decir, o algo para España, o algo de tu libro, lo que quieras decir, porque ya nos queda muy poquito tiempo, se pasa rápido, podríamos estar 3 horas conversando. Sí, claro. Bueno, no sé qué decirte. La experiencia que decías tú de esta de vivir un poco a caballo entre dos lugares tiene sus bemoles. Hoy día Madrid está de moda, ¿no? Hay más turismo que antes, es una encrucijada, el aeropuerto de Madrid es como entrada a Europa. Eh, todo eso, Mucha vida. todo eso produce, claro, mucha vida, mucha actividad, pero por otro lado tiene los riesgos que ya decía para un creador literario, son muchas las tentaciones que esto produce. Y luego hay algo que es inevitable. Recuerdo que Jorge Edwards, el escritor chileno, me lo decía, que también le gustaba mucho Madrid, pasaba largas temporadas acá. Me decía, sí, pero esto tiene un precio, Carlos. El precio ya lo habrás visto tú. Cuando ocurre algo aquí, no me invitan porque creen que estoy allá. Y cuando estoy allá, no me invitan porque creen que estoy acá. Es verdad. Y yo le decía a Jorge, pero así te dejan más tranquilo. Bueno, sí, pero no tan tranquilo. En fin, bueno. Eso es lo que te está pasando a ti. Un poco esto, un poco. Bueno, la idea es que te inviten a todo, y si tú estás acá o allá, tú dices, oye, estoy aquí o acá. Claro. No me quejo porque, como te digo, rescatar tiempo para escribir es lo más importante, sobre todo a estas alturas. Es como ahora que has podido venir a la radio porque estás aquí, ¿no? Porque hacer Así la es. conexión online no es lo mismo. Tiene que ser aquí mis invitados in situ en el estudio. Oye, qué agrado conversar contigo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Carolina, por la invitación, a la Radio Capital y a la Radio Agricultura. Saludos a los oyentes de aquí y de allá, o sea, de Santiago de Chile. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Próximo año cuando vengas a Frankfurt, te vienes aquí a la radio de nuevo, o a presentar tu libro también. Lo traes aquí, hacemos algo para que todos firmen. Bueno, siempre hay miles de ideas al son de la cultura, ¿no? Y del arte. Con mucho gusto, gracias. Gracias a ti. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana, y recuerda que te puedes conectar por YouTube si no pudiste verlo el domingo a las 7 de la tarde en España o a las 2 de la tarde en Chile. YouTube siempre está, y las web también. Hasta la próxima semana. Gracias a todos. Buenas tardes.